piramidales CA3, por ejemplo, y de la vía colateral de Schaffer puede comunicar la neurona que se encuentra de CA3 a CA1. Por ejemplo, si quiere hacer una retroalimentación, por ejemplo, entre la corteza entorrinal y la capa CA1, puede ser por el subículo, ¿sí? Pero si quieres enviar información o de salida hacia el resto de la corteza cerebral, entonces las acciones de las neuronas que se encuentran en la capa CA3 y CA1 pasan a través del fornix y a través del fornix llega al hipotálamo. Entonces aquí tenemos el subículo como la capa CA3 puede tener contacto con la corteza entorrinal. Fíjense que el sistema de salida, entonces, que es a través del fornix, es un conglomerado de axones de las fibras CA3 y CA1. Entonces llega justamente a los tubérculos mamilares, que sería que son neuronas histaminérgicas que se encuentran en el hipotálamo y de allí va hacia el resto de la corteza cerebral. Aquí lo que representaría sería que tiene conexión con el sistema límbico y luego con el resto de la corteza cerebral. ¿Sí? Entonces, antes de llegar al fornix, primero pasa por la fímbria, ya mencionado anteriormente. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace diferente a las células piramidales que se encuentran en el hipocampo de las células piramidales de las 6 capas que hemos descrito a lo largo de los seminarios anteriores? Bien sea en las áreas primarias, ¿sí? Que son heterotípicas, y versus lo que se encuentran en las áreas asociativas que son homotípicas. ¿Sí? Primero, estamos hablando de un área que no es la neocorteza, nada más contiene 3 capas, ¿sí? Pero hay una peculiaridad con respecto a los potenciales postsinápticos. Recuerdan que en Neurociencias 1 hemos visto los potenciales postsinápticos excitadores e inhibidores, ¿sí? Y que los potenciales postsinápticos excitadores, una vez que entran cargas positivas a los cuerpos neuronales y las dendritas de esas neuronas, en algún punto ella tiene que guardar reposo para recibir nueva información. Recuerden que en la sinapsis química los neurotransmisores, dependiendo el canal o los receptores metabotrópicos, dependiendo la activación de la proteína G o el tipo, puede ser de que excite o inhiba a esas membranas que se encuentran o en el cuerpo neuronal o las dendritas. Entonces, esta es una gráfica donde representa el voltaje y el tiempo. Fíjense lo que está en azul claro. Lo que hemos estudiado hasta ahora es que una vez que entre cargas positivas a los cuerpos neuronales y las dendritas, entonces, ¿qué ocurre? Lentamente se va repolarizando hasta llegar al estado de reposo. ¿Sí? Eso ocurre, por ejemplo, en los potenciales postsinápticos excitadores. ¿Sí? De una célula piramidal, por ejemplo, que se encuentra en el área motora primaria o en el área asociativa, por ejemplo. Pero los cuerpos neuronales que se encuentran en el hipocampo, por ejemplo, en las neuronas CA1 o CA3, en el cuerpo neuronal o dendritas, que generan potenciales postsinápticos, porque recuerden que en el axón produce potenciales de acción, que es otra actividad eléctrica distinta. El potencial postsináptico excitador que se encuentra en los cuerpos neuronales de las neuronas CA1 y CA3 tiene una peculiaridad, y es que ellas no guardan reposo como las otras neuronas, sino que se mantienen excitadas en el tiempo. Eso quiere decir que para que estas neuronas guarden el reposo, pueden tardar horas y días. O sea, puede durar hasta 24 horas, por ejemplo, excitadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que existe un fenómeno que se encuentra en los cuerpos neuronales de las neuronas o de las dendritas de las neuronas CA1 y CA3 en el hipocampo que se llama potenciales postsinápticos a largo plazo. ¿Sí? Eso quiere decir que ellas mantienen excitada a las neuronas por mucho tiempo, por horas, ¿sí?
y tiene que haber mecanismos por el cual estas neuronas tienen que guardar reposo, pero no lo hace inmediatamente. Imagínense que ustedes en este momento están captando la información percibida por vía visual y por vía auditiva. Esa información tiene que ser resguardada porque ustedes están utilizando el sistema de lenguaje visual y auditivo para poder captar la información. Esa información es resguardada en su hipocampo y ese hipocampo en las neuronas CA1 y CA3 probablemente en este momento se mantenga excitadas, como que guarda la información, ¿sí? En ese momento o en este momento, la información adquirida a través del lenguaje, porque justamente participa en la memoria explícita. Pero resulta que por temporalidad es una memoria explícita a corto plazo. Entonces, esa información que está mantenida en el cuerpo neuronal y las dendritas se almacenan, pero no se encuentra en ese sitio de manera permanente. ¿Ok? Entonces, si esta información que se almacena en el hipocampo, estas neuronas guardan en reposo, entonces la información almacenada o que debería ser almacenada en este momento no se encuentra en el hipocampo o se guardó en otro sitio que sea almacenada a largo plazo, o sea que pasó de una memoria a corto plazo a largo plazo, o es una información que no se guardó a largo plazo y se filtró y se eliminó. ¿Sí? Entonces, por esa razón, cierta información que se encuentra en el hipocampo pasaría a largo plazo y otra información que se almacena en el hipocampo se elimina y se borra. Entonces van a existir elementos que se van a guardar a largo plazo esa información y van a existir elementos que se borra la información. ¿Ok? Entonces, esta potenciación a largo plazo es lo que permite que se almacene la información en el hipocampo de manera temporal. ¿Sí? Y van a existir elementos que esta información que estaba almacenada de esta manera como potenciación a largo plazo, ¿sí? Se vuelva a reposo y entonces esa información tiene que ser trasladada hacia otro sitio. Recuerda que esta información a largo plazo que se encuentra en el cuerpo neuronal y de dendritas tiene que trasladarse hacia otro sitio a través del fornix, el hipotálamo y de allí a través de la vía túmero-mamilar llega hacia el resto de la corteza, incluyendo el sistema límbico. Entonces, de esa manera almacena la información a largo plazo. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, el sistema de potenciación a largo plazo. ¿Qué otras neuronas tiene estas mismas características? La célula que se encuentra en la amígdala cerebral. También esas células contienen la información de la potenciación a largo plazo. Son neuronas que se mantienen excitadas o mantienen carga positiva interna dentro de la neurona, cuerpo neuronal y dendritas en la amígdala cerebral a través del tiempo. Y si quiere ser almacenada esa información a largo plazo, entonces simplemente se almacena en otros sitios de la corteza, puede ser el lóbulo temporal. Pero si esa información no es relevante, pues se elimina y se borra la información. O sea que el cerebro tiene la capacidad de recordar cosas, pero también tiene la capacidad de olvidar y va a depender de las circunstancias ambientales externas que experimenta la persona para poder almacenar o no la información. Información relevante o no, dependiendo del caso. Entonces, estas neuronas se mantienen excitadas por mucho tiempo. Ahora bien, el hipocampo y la amígdala cerebral, que forman parte del lóbulo temporal medial y se encuentran neuronas de potenciación a largo plazo, que es simplemente un potencial postsináptico excitador que se mantiene en el tiempo, son zonas epileptógenas. Como son neuronas que se mantienen excitadas a través del tiempo, entonces se representa como un foco epileptógeno a aquellas personas o pacientes que presentan epilepsia. ¿Sí? Y recuerden que el lóbulo temporal medial, el hipocampo y la amígdala cerebral participan en el sistema de la vía mesolímbica y también explicaría cómo el hipocampo y la amígdala cerebral se encuentran en sistema límbico,
¿sí? Participa en el mecanismo fisiopatológico y psicopatológico de la psicosis, del pensamiento desorganizado, ¿sí? De la agresividad, por ejemplo, en los pacientes psicóticos, y también participa en el tema de las alucinaciones auditivas complejas, que escuchan voces, ¿sí? Pero que no existe el estímulo externo. También está relacionado con el hipocampo, con la llegada de la información de las áreas auditivas primarias, secundarias y asociativas monomodales. Fíjense, ¿qué ocurre con estas neuronas que se mantiene con un potencial postsináptico excitador a largo plazo, que es la potenciación a largo plazo? Estamos hablando del hipocampo, ¿sí? Recuerden que la amígdala cerebral también participa en este sistema, pero en el hipocampo, ¿qué ocurre? ¿Quién mantiene esta potenciación a largo plazo? Resulta que, recuerden que la colateral de Schaffer, que comunican las diferentes capas del hipocampo, son neuronas glutamatérgicas, o sea, liberan glutamato, cuyos receptores de tipo canal postsináptico que se encuentran, por ejemplo, en la neurona CA1 y CA3, son receptores de tipo canal AMPA y NMDA. ¿Recuerdan los receptores que hemos visto en la clase de neurotransmisores de glutamato? La diferencia entre el AMPA y quianato es que, como repaso, es que los receptores NMDA entra calcio más el sodio, y es un canal que depende del neurotransmisor glutamato, porque es ligando dependiente, pero también es voltaje dependiente al mismo tiempo, porque depende del cambio de voltaje de la membrana para entrar el calcio. Y el AMPA es un receptor de tipo canal ligando dependiente, porque solamente depende del glutamato. Ahora bien, este calcio, ¿sí?, se une con la calmodulina. Y el sistema de calcio-calmodulina, que es una proteína que se encuentra dentro de los cuerpos neuronales, ¿sí? Produce un sistema en donde pasa la información a la activación de ciertos genes a nivel del núcleo celular. Recuerden que en el cuerpo neuronal se encuentra el núcleo celular donde está el código genético, y ese código genético puede producir proteínas. Pues esas proteínas hace que fosforinen otras proteínas que se encuentran dentro de la neurona, ¿sí? En donde participa en la generación o genera nueva sinapsis química, ¿ok? Fíjense a través de qué genera la sinapsis química, a través de la producción de otras proteínas, como por ejemplo la BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Cuando hemos visto, por ejemplo, en las clases pasadas o en las próximas clases, dependiendo del orden de las clases, ¿sí? El BDNF es una proteína que son tróficas. Trófica viene de trofismo, aumenta de tamaño. Por ejemplo, cuando el músculo aumenta de tamaño, entonces el músculo se volvió trófico, aumentó su trofismo, o sea, aumentó su tamaño. Entonces, este BDNF es un trófico. ¿Trófico de qué? De aumentar el tamaño de las neuronas. ¿Para qué? Para aumentar la sinapsis. Porque esta sinapsis no existía, pero como generó esta neurona el BDNF, ¿sí? Entonces lo que hace es crecer la neurona para generar nuevas sinapsis. ¿Y qué significa cuando una neurona genera nuevas sinapsis? Produce lo que se llama una neuroplasticidad o plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal no es más que el crecimiento del cuerpo neuronal y dendritas para generar nuevas sinapsis. Y como estamos hablando en el hipocampo, entonces el ingreso del calcio con el complejo calmodulina a través de los